Reformas y reformas, temas que están propuestos en el Congreso de la Unión, y yo sé que esto de pronto resulta abrumador, pero es que le han metido el acelerador en la Cámara de Diputados, por lo menos, todavía falta ver qué sucede en la Cámara de Senadores, con la serie de iniciativas que se han enviado para sacar adelante, pero ya. En este periodo extraordinario de sesiones, que va a durar cosa de nada, quieren sacar adelante un montón de reformas. Y una que no va en este paquete, pero que no descartamos que en cualquier momento se pueda presentar, porque la presidenta lo retomó en estos días, en su rueda de prensa matutina, y dijo: el que engaña no es traidor, y yo les dije, el que avisa no es traidor, y yo les dije que iba esta reforma electoral. La ha puesto sobre la mesa de nueva cuenta y ha hablado de la ineficiencia de los órganos electorales. Yo no sé cómo, después de haber sacado adelante una elección del Poder Judicial en las condiciones más precarias, la presidenta se atreve a decir esto, pero lo dijo. Dijo que se habían gastado 8,000 millones de pesos y que pues no había salido bien esta elección, y que bueno, pues eso demostraba la necesidad de modificar a los órganos electorales. Pero ¿de qué va esta propuesta de reforma electoral y qué entes son los que resultan, o qué secciones resultan amenazadas? Yo le agradezco mucho a Marco Iván Vargas, experto justamente en temas electorales, que nos permita conversar con él. ¿Cómo estás, Marco Iván? Muy buenos días. Hola Erika, qué gusto saludarte nuevamente. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. A ver, ¿qué ves en este intento otra vez de reforma electoral? El primero retomar, me parece, aquella iniciativa que presentó el gobierno de López Obrador. Recordarás cuando se presentaron, me parece que unas 20 iniciativas de reforma constitucional ya en el último año del gobierno de López Obrador. Algunas prosperaron, otras no, y una de ellas fue la reforma electoral, que se había planteado también desde hace varios años antes. ¿Te acuerdas con lo del plan A y lo del plan B, ¿no? Que tenía como propósito modificar la estructura y la naturaleza de nuestro sistema electoral en general. En esa iniciativa, la que había presentado López Obrador, yo quiero destacar varias cosas. La primera, que me parece que fue la que más llamó la atención, la que llevó a muchas personas a la calle, fue la eventual desaparición del Instituto Nacional Electoral como lo conocemos, y la sustitución por un nuevo instituto denominado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, tratando de retomar esto que había hecho López Obrador de tratar de extender la práctica democrática no solo a la celebración de elecciones, sino a las consultas populares, a la consulta de revocación de mandato, y que esto lo tendría que hacer también la autoridad nacional. Segundo, que ahora ya lo vimos que se puede hacer, independientemente de la naturaleza, resultados, eh, la elección popular de las consejerías electorales. El día de hoy el INE tiene 11, consejerías electorales. Yo he visto distintos borradores de iniciativas, algunos que la reducen a 9, otros que la reducen a 7, y que han planteado la elección popular de estas consejerías. Ahora, a toro pasado, viendo lo que ocurrió con lo del Poder Judicial, me parece que no cuesta demasiado trabajo para que la ciudadanía pueda imaginar cuáles pueden ser estas implicaciones. Tercero, la desaparición de los institutos electorales en cada una de las entidades federativas, los llamados OPLES, Organismos Públicos Locales Electorales, para el caso de San Luis Potosí, el CEPAC, que todos tienen entre 31, 28 años de organizar estas elecciones en el ámbito local, ya como organismos ciudadanizados. Y esta tampoco es una idea necesariamente nueva, se ha planteado, me parece que la primera vez que la escuché fue en el 2016, luego en el 2019, diciendo que eran organismos onerosos, redundantes, que esto lo podía hacer solo la Autoridad Electoral Nacional, nada más alejado de la realidad. Y también, porque lo mencionó la presidenta Sheinbaum, se mezcla un tema que no tiene que ver exactamente con el sistema electoral, sino con la representación política, que tiene que ver con la desaparición de las diputaciones de representación proporcional. Pero lo pone en la misma canasta. Dice, no, es que nuestro sistema democrático es muy costoso, entonces hay que disminuir estos costos, y una forma de hacerlo es quitar a los RP. En la mesa el día de hoy está esto, y estamos por conocer qué es lo que va a plantear de manera puntual el gobierno de Sheinbaum.
A ver, quiero detenerme en varias cuestiones que has mencionado. Primero, la desaparición del INE, la posible desaparición del INE. Justificaba la presidenta, ¿cómo es posible que nos hayamos gastado 8,000 millones de pesos en una elección del Poder Judicial? Pero a ver, fue ella quien lo propuso, fue su partido quien lo avaló, fueron ellos quienes nos llevaron a esa elección. No la petición del pueblo, como ellos dijeron, sino una decisión de un partido político que está en el poder, nos llevó a una elección del Poder Judicial que efectivamente no teníamos dinero para financiarla, pero además podríamos debatir si tuvo o no tuvo sentido, pero a final de cuentas ya fue. Si ellos están apostando por llevar a elección este tipo de cargos, por echar más carga a los procesos democráticos en este país, ¿de verdad nos podemos dar el lujo de desaparecer al INE? Y no solo eso, Erika, estoy completamente de acuerdo. Hay que ponerle como mucha atención a cuáles son las intenciones que se encuentran detrás de esto. El Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales sacaron esta elección del 2025 en condiciones de recursos muy limitados. Y que todavía les deben. De tiempo, de dinero, efectivamente, ¿no? Y aún así, pues tuvieron que innovar en cierta manera con lo de las boletas, que eso generó unas complicaciones enormes en los mecanismos de cómputo, pero no, o sea, no hay que olvidar que al final de cuentas estaba convocada el 100% de la ciudadanía inscrita en el listado nominal de nuestro padrón electoral, es decir, lo que hemos sostenido en otro momento en este mismo espacio, Erika, no hay elecciones de primera y de segunda, se tuvo que organizar una elección nacional con una cantidad de cargos que el INE nunca había organizado, es decir, fue un reto bastante mayor a lo que las instituciones electorales ya estaban acostumbradas. Que hay espacios de mejora, por supuesto que los hay. Que hay ámbitos en los que se puede mejorar la eficiencia, es decir, el uso óptimo de los recursos, también los hay. Pero me da la impresión que tirar al niño junto con el agua sucia me parece que es excesivo, sobre todo porque si hay algo que la ciudadanía ha tenido claro en todos estos años es que cuando los procesos electorales están en manos de institutos como el INE y como los soples, entonces sí se puede hablar de regularidad, sí se puede hablar de imparcialidad, sí se puede hablar de integridad. Y para evidencia, lo que platicamos en otro momento, ¿qué fue lo que ocurrió con las listas de candidaturas cuando le hicieron comités técnicos designados por el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo? Se filtraron el que quiso. Sí. Exacto. Y disculpa que lo diga de esta manera, pero aquí es donde vemos que no es lo mismo ser borracho que cantinero. La sofisticación y el tamaño que tenemos del Instituto Electoral está a la medida de la desconfianza y de las prácticas que han hecho los grupos políticos de nuestros propios procesos electorales. Hay que decirlo ahí, Marco. La democracia es cara en este país porque no confiamos en los políticos, en los gobiernos y en todas las entidades en las que se han querido meter en las elecciones. Por eso la democracia se hizo cara. Y estoy completamente de acuerdo, es directamente proporcional o está a la medida de nuestra propia desconfianza, primero, pero segundo, de las prácticas a las que acuden ciertos grupos de poder o ciertos grupos de políticos ahí cuando hay un margen para hacer trampa. Es decir, seguimos necesitando este árbitro fuerte. No estoy diciendo que nos enorgullezca mucho que sea demasiado sofisticada o demasiado compleja nuestra ley electoral. Lo único que estoy diciendo es que tenemos los árbitros que nuestro juego necesita. Y mientras el sistema político mexicano tenga este tipo de conductas, mientras los partidos políticos tengan este tipo de comportamientos, incluso mientras los grupos en el poder tengan estas conductas, pues necesitamos árbitros imparciales con esta naturaleza, pues que permitan garantizar que queremos un juego limpio. Ahora, si de lo que se trata es de simulación, pues entonces que hagan las instituciones que quieran. Ahora vamos con el tema de los plurinominales. Y mira que en este espacio hemos sido muy críticos de la figura de los plurinominales, pero creo que hoy más que nunca, ante el avance sin discusión y sin debate de iniciativas en la Cámara de Diputados, porque tienen la mayoría, el partido en el poder, con lo que está sucediendo en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, donde no hay oposición, creo que cobra mayor relevancia el tema de los plurinominales. ¿Qué representan los plurinominales en la democracia, en la conformación de la representación popular? Qué bueno que tocas este tema, Erika y Jonathan,
Porque es muy importante decirle a la ciudadanía de dónde viene esta parte de los plurinominales y cuál es la función política que deben de cumplir. Esto viene desde 1976-77, Jonathan, Erika, cuando se tuvo que hacer una reforma política electoral importante, la Lope le llamaban, eran los tiempos de López Portillo, pero el arquitecto de esa reforma fue Jesús Reyes Heroles, que ante tener demandas en la calle, ciudadanía en la calle, las manifestaciones del 68, del 71, una población que estaba buscando reconocimiento de la pluralidad, pues salió a la calle a inconformarse y las tensiones políticas eran muchas. Bueno, pues entonces inventaron las diputaciones de partido que le permitían a los partidos políticos minoritarios tener una presencia en el Congreso aunque no hayan ganado un distrito. ¿Por qué? Porque nuestro sistema electoral, diseñado de que el ganador se lo lleva todo, implica que si solo tuviéramos diputaciones de mayoría, entonces los partidos políticos que obtienen las victorias se llevan todos los escaños, pero el resto de la población que no votó por ese partido político no tendría representación. Un modelo de representación proporcional pura diría o tendría la presencia de rojos, amarillos o verdes o guindas en la misma proporción en la que la ciudadanía dice, pues yo soy rojo, amarillo, verde, guinda o del color que sea. Pero plantear la desaparición de la figura de representación proporcional tiene un riesgo. Erika, Jonathan, se lo digo a la ciudadanía, nos arriesgamos a que solo estén presentes las voces mayoritarias y los votos mayoritarios, pero aquellos minoritarios que lograron cambiar al país, por cierto, desde los años 90 y de la década de los 2000, que le dieron la posibilidad real de que otras voces y otros discursos estuvieran presentes en el Congreso y pudieran modificar leyes, eso ya no lo tendríamos si es que se desaparece la representación proporcional. La presidenta Sheinbaum dijo, no, bueno, entonces vamos a hacerle como el Senado, que quede el primer lugar y que el segundo lugar o el mejor perdedor también tenga una representación minoritaria. Esto genera también algunas deformaciones y veríamos el fin de la representación de algunas voces o de algunos partidos, ese es un tema que también hemos platicado ampliamente, pero que al final de cuentas representan a otra visión de la ciudadanía y que también necesita un espacio de representación. Ahora, no quiero ser abogada del diablo, pero sí lo tengo que poner sobre la mesa. A ver, pero es que esto tampoco está garantizado con la presencia de los plurinominales. Estamos viendo lo que sucede en el Congreso de la Unión, donde pues, no importa, les pasan por encima. En el Congreso del Estado, donde ni siquiera hay voces disidentes, aún y cuando sean de otras fuerzas políticas, aún y cuando hayan llegado a través de esta figura, con el poder, pues no representa ningún contrapeso. Bajo esta perspectiva, pues, ¿qué sustento puede tener ese argumento de necesitamos voces disidentes? Mira, y estoy completamente de acuerdo. Habrá quien argumente, y tiene razón en ello, que en el ámbito nacional los partidos políticos de oposición, incluso con sus posiciones plurinominales, no tienen la posibilidad real de ser una balanza de equilibrio frente al poder por el episodio que tuvimos de la sobre y la subrepresentación. Y hay quien utiliza este mismo argumento para decir, pues sí, pero efectivamente Morena, a través de los plurinominales, logró más diputaciones del porcentaje de votos que realmente obtuvo. Es decir, hay un tema bien importante ahí, de nuevo, por eso yo soy muy, vamos a decirlo, defensor de la representación pura en términos de la proporción del porcentaje de votación de la ciudadanía. Es verdad, hay ocasiones que diputadas y diputados hacen un flaco favor a defender la figura de la representación cuando pues, no hacen efectiva su presencia en el Congreso, precisamente pues, para que se pueda ver y notar que existe otra fuerza, otra presencia y otro discurso. Más allá de la aritmética de la política, aquí también estamos hablando de la representación sustantiva. Y los partidos políticos, y comparto completamente esta preocupación, Erika, Jonathan, le parece que los partidos políticos de oposición están diluidos ya desde hace algunos años políticamente y hay riesgos que el día de hoy también estén diluidos aritméticamente. No sé qué tipo de país vamos a tener después de esto. Uy.
A ver, Marco Iván, dime una cosa, ¿qué podemos esperar? Porque, a ver, aquí estamos debatiendo todo esto, digamos, los contras de una reforma en los términos en los que se va planteando, pero hablando precisamente de la representación y de los contrapesos, ¿qué podemos esperar que suceda en el Congreso de la Unión? ¿Tú ves que van por ello, por la desaparición del INE y por la desaparición de las figuras de los plurinominales, y por qué más irían? Eh, Hay que partir de la premisa y que con mucha claridad para la ciudadanía. Morena y sus aliados tienen la cantidad de votos necesaria y suficiente para cambiar la Constitución como quieran, sin necesidad de hacer mayores conciliaciones o negociaciones con los partidos políticos opositores. Bien, ya que partimos de esa premisa, hay que ponerle atención, lo puse en un texto en prensa el día de hoy, a la narrativa que está presentando la presidenta. Si de lo que se trata es de un tema de costos, entonces muy probablemente van a plantear, en términos de narrativa, cosas como vamos a disminuir la cantidad de consejeros y que se bajen el sueldo por debajo de lo que gana la presidenta. Todavía tenemos a los tribunales que van a confirmar este tipo de decisiones. Es probable que se vaya a plantear lo de la desaparición de los institutos electorales locales. Es probable que se vaya a modificar la figura de la representación proporcional, pero me llama la atención que no se habla mucho del financiamiento de los partidos políticos, ¿sí? Claro. Ya se tomaron algunas decisiones con respecto a la reducción del tiempo de gastos, el tiempo de campañas, pero, por ejemplo, nadie dice nada de fortalecer el mecanismo de fiscalización. Es decir, ¿nos estamos tomando o no nos estamos tomando en serio el tema de los dineros? Sí, claro. A mí me llamaría la atención si no aparece algo con respecto a lo de las reglas del juego en términos de la equidad de la contienda, los actos anticipadísimos de campaña. Acuérdense que estuvimos platicando de eso antes de la elección de 2024. Todavía no estábamos ni siquiera en las precampañas y ya teníamos procesos de exhibición nacional de candidaturas o de personas que eventualmente se convirtieron en candidatas, y que eso también tendría que estar recogido en una iniciativa de reforma electoral. Pero de nuevo, parece que eso no está en la narrativa. La narrativa es cambiarlo. ¿Qué me preocupa a mí? Que se haga una elección popular de consejerías electorales o que se regrese a los partidos políticos la designación, por ejemplo, de las consejerías de los soples, que me parece que eso fue uno de los grandes avances de la reforma electoral del 2014. Vamos a ver qué es lo que se plantea, Erika. Jonathan, yo lo veo con escepticismo, pero también con mucha preocupación. No ocurrirá antes del 1 de septiembre, eso lo tenemos bastante claro. No va a haber periodo ordinario de extraordinario de sesiones para esto, pero en septiembre y octubre la discusión va a ser esta. ¿Para qué? Para que esté lista antes del proceso electoral del 2027. Es decir, todo esto tiene que estar listo antes de septiembre del 26. Para que se cumplan los tiempos. Bueno, pues vamos a estar pendientes de ello, Marco Iván, y yo te agradezco mucho que nos permitas analizarlo, y lo vuelvo a repetir, lo hemos venido diciendo toda esta mañana con la serie de iniciativas y de temas que están ahí sobre la mesa a discusión del Congreso de la Unión, pues que a final de cuentas son nuestros representantes. Nosotros tendríamos que estarles exigiendo que representen nuestros intereses, lo que nosotros queremos. Ojalá y de verdad así pase. Ahora quieren mucho, que Marco pensemos Iván. Como ellos. Sí, al contrario, ahora resulta que tenemos que alinearnos a lo que ellos están haciendo en vez de ellos representar lo que nosotros estamos pidiendo. Te agradezco, Marco Iván. El agradecido soy yo. Ya vimos qué pasa en esta elección. Vamos a ver qué pasa más adelante.